Piensa por un momento, ¿quiénes son las últimas personas que viajan en el metro por la noche? Esos que suben al último tren, cuando casi toda la ciudad ya duerme. Para la mayoría, no son más que rostros anónimos perdidos en la multitud. Pero para un vendedor de café en el metro de la Ciudad de México, se convirtieron en algo mucho más siniestro. Relato 1. Las monedas heladas. Me llamo Carlos. O eso creo recordar. Los días y las noches se me mezclan en este laberinto de concreto, en este sistema de venas por el que corre la sangre de la Ciudad de México. Mi puesto es simple, la verdad, un carrito de metal con un termo gigante de café de olla, endulzado con piloncillo y canela, y una torre de vasos de unicel. También vendo galletas de animalitos y donas con un azúcar que ya perdió el brillo bajo la luz amarillenta de la estación Valderas. De día, Valderas es un monstruo rugiendo. Un torbellino de gente que corre, que empuja, de músicos que se pelean por ser escuchados sobre el estruendo de los trenes. Vendo docenas de cafés a oficinistas apurados, a estudiantes con la mirada cansada, a parejas que comparten un vaso para ahorrarse unos pesos. El dinero que recibo está tibio, a veces hasta húmedo por el sudor de las manos. Es un trabajo honesto, agotador, pero es la vida. Pero la noche es otra cosa. Conforme se escurren las horas, el monstruo se calma. Los ríos de gente se hacen arroyos, y luego, solo gotas. Después de las 11, el silencio se adueña de todo. Ya no domina el rugido del tren, sino su eco. El eco de los pasos de los últimos viajeros, el goteo de una filtración en el túnel, mi propia respiración. Es una soledad tan profunda que se siente como una presión en los oídos. Fue en medio de esa soledad que empecé a notarlos. Mis clientes nocturnos. No llegaban en grupo. Aparecían de uno en uno, como si brotaran de las sombras más oscuras de la estación. La primera que recuerdo bien fue una mujer. Tendría unos 60 años y llevaba un traje sastre de un estilo que seguro estuvo de moda en los 80. El peinado era perfecto, pero su cara era pálida, como de mármol. Se paró frente a mi carrito y no dijo nada. Solo señaló el termo. «¿Un cafecito, jefa?» «Pa'l frío», le dije, tratando de romper ese silencio tan pesado. Ella solo asintió una vez. Sus ojos, eso fue lo primero que me heló. Eran grandes, oscuros y no parpadeaban. Ni una sola vez. Me miraban fijo, pero sentía que no me veían a mí, sino a través de mí, como si yo fuera una ventana sucia. Le serví el café. El vapor se arremolinaba en el aire frío. Se lo di, y cuando sus dedos rozaron los míos, un frío que no era de este mundo, un frío de congelador, me subió por todo el brazo. Fue tan intenso que casi suelto el vaso. Ella ni se inmutó. Tomó el café y me extendió la otra mano. En su palma, tenía unas monedas. Cuando las tomé, el golpe fue todavía peor. Las monedas estaban heladas. No frías como si hubieran estado en un bolsillo en una noche de invierno. No, esto era un frío que quema, un frío que se sentía muerto. Las dejé caer en mi caja de metal y sonaron secas, ajenas a las otras monedas tibias del día. La mujer se dio la vuelta sin decir nada y caminó hacia el andén a esperar el último tren. Al principio lo ignoré. Quizá era una persona con mala circulación. Pero a la noche siguiente, apareció un chavo. Traía unos audífonos enormes, de esos viejos con diadema de metal. Su ropa estaba gastada y olía a humedad, a tierra mojada. Igual que la mujer, no parpadeaba. Señaló el café, se lo serví, y al pagarme, la misma historia, monedas heladas que parecían robarme el calor de la piel. Noche tras noche, la procesión continuaba. Una adolescente con la mochila de la prepa todavía en la espalda, un señor con un traje de ejecutivo que tenía una mancha oscura y húmeda en el pecho, justo sobre el corazón. Todos tenían lo mismo, la piel pálida, la ropa pasada de moda, la mirada perdida y, sobre todo, las monedas heladas. Empecé a obsesionarme. Guardaba sus monedas en un bolsillo aparte. En mi casa, las ponía sobre la mesa.
No importaba el tiempo que pasara, no importaba si las dejaba al sol. Siempre estaban frías al tacto, como si guardaran un invierno eterno dentro de ellas. Me di cuenta de que eran monedas viejas. Tostones de Cuauhtémoc, monedas de 10 pesos con el centro de plata, diseños que ya no se veían. Una noche, mientras contaba esas monedas frías, Mateo, uno de los polis más viejos de la estación, se acercó a mi puesto. Era un hombre que parecía hecho de madera, con arrugas que contaban historias. Otra vez contando la paga del diablo, Carlos, dijo en voz baja. Lo miré, confundido. ¿De qué hablas, Mateo? Él suspiró, un sonido cansado que viajó por todo el andén vacío. Esas monedas. Sé de dónde vienen. Se las compras a los viajeros perdidos, ¿verdad? El corazón me dio un vuelco. Los viajeros perdidos. Mateo se recargó en la pared, con la mirada perdida en la oscuridad del túnel. Así les digo yo. Almas que se quedaron atoradas aquí. Gente que tuvo un mal final en el metro, un accidente, un corazón roto, un asalto. No pudieron o no quisieron irse. Y ahora, están condenados a viajar para siempre en el último tren, buscando algo que ya nunca van a encontrar. Un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío de la estación me recorrió entero. ¿Y el café? Pregunté con un hilo de voz. Buscan calor, explicó Mateo. Cualquier recuerdo de la vida que perdieron. El calor de un café, un pequeño gusto. Es lo único que les queda. Pero es un calor que nunca pueden conservar. Hizo una pausa y me miró, más serio que nunca. Solo un consejo, muchacho. Sírveles el café, agarra sus monedas, pero nunca, nunca dejes que te vean como uno de ellos. No les hables de más. No les muestres que tienes miedo. Y no les vendas otra cosa que no sea café, porque si no, un día de estos van a querer comprarte a ti. Las palabras de Mateo se me clavaron en la mente. Desde esa noche, mi trabajo cambió. Ya no era un vendedor, era un guardián en la frontera entre dos mundos. Veía a mis clientes con una mezcla de terror y una extraña lástima. Veía a la mujer del traje sastre y me preguntaba si esperaba a alguien que nunca llegó. Veía al chavo de los audífonos y pensaba qué canción estaría escuchando cuando su mundo se apagó. Mi obsesión creció. Empecé a buscar noticias viejas sobre accidentes en el metro. Encontré una nota de 1985 sobre una mujer que murió en Valderas durante el terremoto. La foto estaba borrosa, pero el peinado era el mismo. Encontré otra de los 90, de un adolescente que se aventó a las vías. La descripción encajaba con el chavo de los audífonos. Le estaba vendiendo café a los muertos. La peor noche llegó sin avisar. Una tormenta horrible había azotado la ciudad, inundando todo. El servicio del metro era un desastre, con retrasos por todas partes. El anuncio del último tren se posponía una y otra vez. La estación estaba desierta, salvo por mí y por ellos. Aparecieron antes. Primero la mujer, luego el joven, luego el ejecutivo. Pero no hicieron fila. Se quedaron ahí, en un semicírculo alrededor de mi carrito, observándome. Y se unieron más. Caras que ya conocía, y otras nuevas. Un niño con el uniforme escolar roto, una pareja de viejitos tomados de la mano. Eran como una docena, todos mirándome con sus ojos vacíos, sin parpadear. Sentí como el aire se volvía pesado, denso. El frío que salía de ellos ya no era solo al tacto, era una atmósfera que me estaba ahogando. Sentía como me chupaban el calor del cuerpo. Se me entumieron los dedos. Un terror helado me subió desde los pies y me paralizó. Las luces de la estación empezaron a parpadear. Entonces, la mujer del traje sastre dio un paso al frente. Por primera vez, me habló. Y su voz no parecía humana. Era un susurro seco, como el de hojas muertas siendo arrastradas por el viento. El tren no llega, susurró. Tenemos sed. Detrás de ella, los otros asintieron al mismo tiempo, en un movimiento lento y macabro. El ejecutivo con la mancha en el pecho también habló,
con un murmullo que le salía de la garganta. «Tenemos frío». Ahí me di cuenta de mi error. El error del que me advirtió Mateo. Mi obsesión, mi miedo, mi lástima, me habían hecho visible para ellos. Ya no era solo el vendedor. Era una fuente de calor. Una fogata en medio de su eterno invierno. Sus caras empezaron a cambiar. La piel pálida se volvió transparente, dejando ver la forma de sus cráneos. Sus ojos se hundieron en cuencas oscuras. El olor a tierra mojada se mezcló con un tufo apodrido. Del túnel a mi espalda salió un rugido, pero no era el de un tren. Era un coro de miles de susurros, un lamento que amenazaba con arrastrarme con ellos. Estaba paralizado, congelado, esperando que me consumieran, que me bebieran el calor hasta dejarme vacío, como a ellos. Cerré los ojos, resignado. Y entonces lo escuché. Un chirrido metálico, agudo, real. El sonido inconfundible de las ruedas de un tren frenando. Abrí los ojos. Las luces se estabilizaron. El coro de susurros se desvaneció y en su lugar quedó el silbido del aire de los frenos. La aparición se rompió. Mis clientes fantasmales se dieron la vuelta, volviéndose sólidos de nuevo. Se alejaron y se formaron en una fila ordenada en el borde del andén, justo cuando las puertas del último vagón se abrieron. Antes de subir, la mujer del traje sastre se giró y me vio por última vez. Pero esta vez, no había vacío en su mirada. Había una tristeza infinita, una pena desoladora. Luego, entró al vagón y las puertas se cerraron. El tren se fue, llevándose a mi clientela de espectros. Me quedé temblando, recargado en mi carrito, que estaba lleno de café que nadie compró. Unos minutos después, apareció Mateo, con la cara pálida. «Te lo dije», dijo, apenas en un susurro. «Casi te llevan con ellos». No me fui. No podía. Algo cambió en mí esa noche. Sigo aquí, en Valderas, con mi termo de café. Todas las noches, cuando el último tren está por llegar, ellos aparecen. Y yo les sirvo su café. Ya no siento terror, solo una rutina sombría. Soy el que les ofrece un fugaz momento de calor antes de que sigan con su viaje eterno. Y las monedas que me dan, ya no las cuento. Las guardo en una caja. Son mi paga, sí, pero también son un recordatorio del frío que siempre espera en la oscuridad del túnel. Y ahora, cuando escucho por el altavoz el anuncio del último tren, no preparo el café, preparo las ofrendas. Pero la historia de Carlos no es la única que se susurra en los pasillos subterráneos. Hay otros ecos en otros andenes. Vámonos ahora al monstruo que es Pantitlán. Relato 2. El niño del pastelito. Javier lleva más de 10 años vendiendo tortas y pastelitos en el laberinto que es Pantitlán. Para quien no lo conozca, Pantitlán no es una estación, es un país aparte. Un nudo de 4 líneas de metro donde cientos de miles de personas se cruzan todos los días. Javier, con su carrito, es una pequeña isla en ese mar de gente. Su vida era una rutina. Llegar temprano, vender sin parar, y en la quietud de la noche, limpiar y contar las ganancias. Como Carlos, Javier conocía la diferencia entre el día y la noche en el metro. Y la noche en Pantitlán es especialmente inquietante. Los pasillos larguísimos, que de día son ríos de gente, se convierten en cañones de eco y soledad. Fue en uno de esos pasillos, cerca de las escaleras eléctricas de la línea, donde Javier lo vio por primera vez. Era un niño, de no más de 8 años. Estaba descalzo, con shorts y una camiseta rota, a pesar del frío que subía de los túneles. Estaba parado al pie de las escaleras, nomás mirando a Javier. La primera vez, Javier pensó que era un niño de la calle, quizá perdido. Era casi medianoche. «¿Qué pasó, campeón? ¿Quieres un pastelito?», le dijo Javier, amable como siempre. El niño sonrió, una sonrisa grande pero extrañamente vacía. Se acercó al carrito en silencio. Sus ojos eran lo que más te sacaba de onda, 2 pozos negros que parecían tragarse la luz. «Uno de chocolate», dijo el niño, con una voz delgadita y clara. Javier le dio un quico.
El niño le pagó con unas monedas que, al tacto, le parecieron raras, muy frías. Tomó el pastelito, pero en lugar de comérselo, se sentó en el suelo y lo desenvolvió. Hizo bolita el celofán y empezó a jugar con él, haciéndolo rodar por el piso. Luego, se levantó y se perdió en la oscuridad. La escena se repitió la noche siguiente. Y la siguiente. El mismo niño, los mismos ojos, la misma sonrisa vacía. Siempre compraba un pastelito, siempre pagaba con monedas heladas, y siempre jugaba con la envoltura antes de desaparecer. Javier, un hombre práctico, empezó a sentirse inquieto. Había algo que no estaba bien con ese niño solitario en la estación vacía. Una noche, mientras el niño jugaba, Javier le comentó a doña Elvira, una viejita que vendía dulces cerca de él. Doña Elvira, ¿usted no ve a ese niño de ahí? Lleva varias noches viniendo. Me preocupa que ande solo tan tarde. Doña Elvira entrecerró los ojos hacia donde Javier señalaba. Su cara, siempre alegre, se ensombreció. Se persignó rápido. «Ay, Javier, no me digas que se te está apareciendo a ti también», susurró, acercándose. «¿Apareciendo? ¿De qué habla?» «El niño es de verdad», replicó Javier, aunque una duda helada ya se le estaba formando por dentro. «No, mijo», dijo la anciana, bajando la voz. «Ese niño no es de este mundo. Hace muchos años, dicen que más de 20, un niño murió justo en esas escaleras. Se le cayó su pelotita roja y bajó corriendo a buscarla. La gente no lo vio, la escalera lo atrapó. Una tragedia». Javier sintió que se le revolvía el estómago. Volteó a ver al niño, pero ya no había nadie. A la noche siguiente, Javier trabajó con el corazón en la garganta. Cada sombra le parecía una amenaza. Cuando la estación empezó a vaciarse, no dejaba de mirar hacia las escaleras. Y ahí estaba, el niño, igual que siempre. Pero esta vez, Javier notó algo que lo congeló. Un grupo de trabajadores de limpieza pasó justo por donde estaba el niño. Caminaron a través de él. No se movieron, no lo esquivaron. Para ellos, no había nadie ahí. El miedo de Javier se convirtió en pánico. Quiso recoger sus cosas e irse, pero estaba pegado al suelo. El niño se acercó, sonriente. «Un pastelito», dijo. Con manos temblorosas, Javier se lo entregó. Tomó las monedas heladas, que ahora sentía que le quemaban. El niño se fue, pero esta vez no se detuvo a jugar. Siguió caminando hasta desaparecer. La última noche de esta historia hubo una tormenta. Llovía a cántaros y la estación, por alguna razón, estaba más vacía y silenciosa que nunca. Las luces parpadeaban. Javier estaba guardando la última charola cuando escuchó un sonido. Boc, boc, boc. Era un rebote suave. Miró hacia las escaleras eléctricas, que estaban paradas. El niño estaba ahí, al pie de los escalones. Pero esta vez no sonreía. Su cara era una máscara de terror. Y no estaba jugando con una envoltura. Estaba rebotando una pelota invisible contra el suelo. Boc, boc, boc. El sonido, imposible, resonaba por todo el pasillo. El niño levantó la vista y sus ojos negros se clavaron en los de Javier. Luego, levantó un brazo tembloroso y señaló hacia arriba de la escalera, que se perdía en la oscuridad. Javier miró, pero solo vio sombras. Entonces escuchó otro sonido. Un chirrido metálico, un crujido lento, como de maquinaria vieja poniéndose en marcha. Era la escalera eléctrica, comenzando a moverse. «Me va a alcanzar», susurró el niño, con la voz ahogada por el miedo. De repente, la figura del niño empezó a parpadear, como una mala señal de tele. Se volvía transparente y luego sólida. El sonido del rebote se detuvo. Con un último parpadeo, el niño se desvaneció. En ese mismo instante, el chirrido de la escalera cesó. El silencio cayó de nuevo, más pesado y opresivo que antes. Javier no esperó más. Dejó la mitad de sus cosas, empujó su carrito a toda velocidad y no paró hasta estar afuera, bajo la lluvia, sin aliento.
Nunca volvió a ver al niño. Pero su presencia no se fue del todo. Ahora, cada noche, sin falta, cuando recoge, encuentra uno de sus pastelitos aplastado. Y a veces, cuando todo está en silencio, cree ver por el rabillo del ojo una pequeña pelota roja rodando desde las sombras, que desaparece en cuanto intenta mirarla. El miedo tiene muchas formas. A veces es un rostro en la multitud, a veces es el eco de una risa infantil donde no debería haber nadie. Si estas historias te están atrapando, si sientes ese escalofrío, házmelo saber. Suscríbete y activa las notificaciones para que me acompañes en el próximo viaje. Ahora, vamos a la última parada de esta noche, porque no todos los horrores del metro son fantasmas. Algunos son mucho más carnales. Relato 3. La carne de Tacuba. Román me contó su historia una noche de lluvia. Nos encontramos en una cantina olvidada del centro. Su voz estaba rota por el miedo y una culpa que parecía haberle echado 30 años encima. Él era taquero, uno de los muchos que ponen su puesto de metal en las banquetas que rodean las bocas del metro. Su territorio era Tacuba. Su puesto era el típico, ya sabes, una plancha grasienta, un tronco para picar la carne y las aguas de horchata y jamaica. Vendía campechanos, suadero con longaniza, que por alguna razón se habían vuelto increíblemente populares. La gente hacía fila, incluso de madrugada. Hacían fila a pesar del olor. Un olor dulzón, penetrante, que Román al principio pensaba que era de un drenaje, pero con el tiempo se dio cuenta de que salía de su propia carne. El problema de Román era conseguir carne de calidad, barata y en buena cantidad. Una noche, frustrado, cerró su puesto maldiciendo al aire. «Maldita sea, haría lo que fuera por tener carne para mañana», gritó. Se fue a casa. A la mañana siguiente, cuando llegó a su puesto, encontró algo raro. Debajo de la lona había una bolsa de basura negra, grande y pesada. Sin nota, sin nada. La abrió. Dentro, envuelta en plástico, había un montón de carne. Era de un rojo vivo, brillante, increíblemente fresca. No se parecía al suadero que compraba. Era diferente. La desesperación le ganó a la prudencia. Román pensó que quizá era un regalo de un proveedor nuevo. Sin hacer preguntas, la usó. Esa noche, los tacos fueron un éxito rotundo. «¿Qué le pusiste, Román? Sabe diferente», le dijo un cliente. «Está más suavecita», comentó otro. «Y como más dulce». Las ventas se duplicaron. Unos días después, cuando la carne se le acababa, apareció otra bolsa negra. Y así empezó el ciclo. Cada tantos días, una nueva entrega anónima de esa carne milagrosa. Román dejó de hacerse preguntas. Se convenció de que era buena suerte, pero algo en su cabeza no lo dejaba en paz. Empezó a notar cosas. El grupo de perros callejeros que siempre andaba por ahí, desapareció. Escuchaba a las señoras del mercado hablar de sus gatos que ya no volvían a casa. Detalles que, juntos, formaban un patrón alarmante. Luego apareció el cliente especial. Un hombre alto y demacrado, con una palidez de enfermo y ojos que brillaban demasiado en la noche. Sus dientes eran demasiado largos y amarillentos. Siempre llegaba tardísimo, cuando Román ya casi cerraba. Y siempre pedía lo mismo. «Dame de lo especial», decía con una voz que era casi un gruñido. Casi cruda. Que todavía sangre. Román le servía la carne apenas pasada por la plancha. El hombre la devoraba como un animal, sin salsa, sin nada. Pagaba con billetes grandes y viejos. Una noche, la curiosidad le ganó a Román. Cuando el hombre se fue, siguió el rastro de grasa que goteó de su taco. Las gotas lo llevaron a un callejón oscuro que daba a una de las entradas del metro. No se atrevió a entrar. En el suelo, justo a la entrada del callejón, encontró algo que le heló la sangre, un diente. Era grande, afilado y puntiagudo. No era humano. No era de ningún animal que conociera. La ilusión se rompió. Román entendió que estaba metido en algo sucio,
algo terrible. Quiso parar, pero el dinero era demasiado bueno. Y el miedo a lo que pasaría si rompía ese pacto silencioso era peor. La noche en que todo terminó, el hombre demacrado no llegó solo. Venía con otras dos figuras, igual de pálidas y siniestras. Se pararon frente al puesto y la calle pareció enmudecer. «Tenemos hambre, taquero», dijo el hombre, y por primera vez, sonrió. Fue una pesadilla. Sus labios se retiraron para revelar no dientes, sino una hilera de colmillos afilados como agujas. «Y trajimos una ofrenda», continuó, mientras sus compañeros dejaban caer un bulto que arrastraban. Era un saco de lona grande, que se retorcía. Y desde adentro, ahogado pero claro, se escuchó un grito humano. Un grito de terror puro. Román se quedó petrificado. El olor dulzón de la carne en la plancha se mezcló con el olor a miedo que salía del saco. Y entonces, lo entendió todo. No era un regalo. Era una sociedad. Él era el cocinero, el que hacía la carne apetecible para otros. Él era el intermediario. Había estado sirviendo los restos de los desaparecidos de la ciudad a sus propios habitantes. El hombre demacrado se inclinó sobre el mostrador, su aliento fétido en la cara de Román. «Es tu turno de preparar el banquete, taquero», gruñó, sus ojos inhumanos fijos en los de Román. «O de ser parte de él». Ahí fue donde la historia de Román se detuvo. Nunca me dijo qué hizo esa noche. Si corrió. Si abrió el saco. Solo sé que, mientras me lo contaba, sus manos temblaban tanto que derramó la bebida sobre la mesa. Al día siguiente de que hablamos, Román desapareció. Su puesto de tacos en Tacuba nunca más se vio. La policía no encontró nada. Pero los rumores, como el olor de la carne, persisten. Algunos dicen que en las noches más oscuras, cerca de esa misma boca de metro, a veces se puede oler un aroma dulzón y nauseabundo. Y los más desafortunados, los que se atreven a seguir el olor, dicen que a veces encuentran un nuevo puesto de tacos. Idéntico al de Román, atendido por un hombre silencioso que nunca muestra la cara. Un hombre que sirve unos tacos de una carne que siempre está fresca, siempre de un rojo brillante, y que a veces, si pones atención, parece susurrar. El metro de la Ciudad de México es un monstruo de concreto, un sistema circulatorio que bombea millones de almas cada día. Pero cuando cae la noche y los túneles se vacían, se convierte en algo más. En un purgatorio sobre rieles, un escenario para los ecos de las vidas que se perdieron en su laberinto. Así que la próxima vez que bajes a sus profundidades, cuando el último tren anuncie su llegada, pon atención. Mira los rostros de los que esperan contigo. Escucha los susurros en el viento del túnel. Y si un vendedor solitario te ofrece un café o un taco en la soledad de la estación, pregúntate, ¿eres tú el cliente? ¿O eres tú la ofrenda? El terror se alimenta de lo que vivimos. Si has pasado por algo inexplicable en el metro o en otro lugar solitario, te invito a compartir tu historia en los comentarios. Las mejores podrían ser parte de un próximo relato. Hasta entonces, cuídate en la oscuridad.